Bueno chicos, entonces en el video anterior completamos la tabla y calculamos en este caso el promedio. Ahora vamos a calcular la mediana. ¿Listo? Para calcular la mediana, entonces se identifica con la letra ME. ¿Listo? Para poderla calcular, entonces lo primero que yo debo hacer siempre es calcular la posición para poder saber en dónde se encuentra esa mediana. Posición. Ok. Para calcular la posición, entonces va a ser el total de los datos dividido entre 2. ¿Cuánto fue el total de los datos? El total de los datos en este caso fueron 30 datos, ¿no? Y de acá nos están diciendo que fueron 30 días. Entonces va a ser 30 dividido entre 2. Y 30 dividido entre 2 me daría como totalidad 15. Luego, ¿qué hago con este 15? ¿O para qué estoy haciendo eso? Para saber sobre qué intervalo estaríamos aplicando, en este caso, la mediana. Ese 15 que está ahí, entonces lo que yo hago es buscarlo en la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, en este caso, efectivamente hay un 15. Si no llega a haber un 15, entonces lo que yo hago es un número posterior a 15, supongamos. Si aquí estuviera un 10, ¿sí? Entonces, el número posterior o un número más grande de 15 que está acá sería el 21, entonces estaría trabajando sobre esto. Pero como en este caso estaría el 15, entonces vamos a estar trabajando sobre esta fila que está acá. Voy a hacerla un poquitico más gruesita. Sobre esta que está aquí amarilla. Sobre aquí, sobre ella se va a aplicar la mediana, o sobre ese intervalo estaríamos hablando de la mediana, es decir, que ahí es donde está, o en ese intervalo hay que hallar esa mediana. ¿Listo? Para eso es que yo hallo la posición para saber sobre qué intervalo estaríamos trabajando. ¿Listo? Bien, ¿cómo es la ecuación de la mediana? Ojo acá, chicos, con la nomenclatura, que se ve un poco compleja, pero no lo es. Entonces, lo que yo hago es, mediana es igual al límite inferior, este LI es el límite inferior, más la amplitud del intervalo, factor de n medios, que es la muestra dividida entre 2, menos el F, frecuencia absoluta acumulada, su I, menos 1, ya ahorita les explico cómo aplicamos cada una de ellas, sobre o dividido entre F sub I. Listo. Voy a cerrar paréntesis acá. ¿Listo? Ok, entonces me voy a ir al dibujo donde encontré la posición. Esta es mi posición. ¿Listo? Yo necesito saber cuál es el límite inferior y cuál es el límite superior. Cuando estoy hablando de los límites, entonces estoy hablando de los números que hay en los intervalos. Es decir, en este caso sería sobre estos dos. Este se va a llamar límite inferior y este será el límite superior. ¿Listo? Entonces tengo el límite inferior que sería 60. Perdón, un momentico. Listo. Luego me están diciendo F sub I menos 1 y F sub I. Esta que yo tengo acá es F sub I. Esta acá, esto será F sub I minúscula y este será F sub I mayúscula. F sub I menos 1 significa el anterior. Y si me llegase a salir F sub I más 1 significaría el posterior. Entonces,
esto será anterior, f sub i menos 1 será anterior, antes, y f sub i más 1 será posterior o después. ¿Antes o después de qué? Pues en este caso de lo que nosotros encontramos de la posición. O sea que si este es mi f sub i, el f sub i menos 1 sería este, porque esta es mi posición, y el f sub i más 1 sería este, sea la anterior y el posterior. Si es frecuencia absoluta acumulada. Si es frecuencia absoluta, entonces el f sub i menos 1 sería este, y f sub i más 1 sería este. ¿Listo? Antes del f sub i, después del f sub i, o sea, antes de la frecuencia absoluta acumulada, después de la frecuencia absoluta acumulada. Antes de la frecuencia, perdón, esa es la frecuencia absoluta. Antes de la frecuencia absoluta acumulada, después de la frecuencia absoluta acumulada. Esa sería mi hermosa marca de clase, ¿sí? ¿Listo? Entonces vamos a iniciar. ¿Cómo hago yo para calcular la amplitud? La amplitud se calcula, en este caso, pues haciendo la diferencia, la resta entre el límite superior menos el límite inferior. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar. Primero yo necesito saber acá quién es L sub i, que es el límite inferior, quién es L sub i, quién en este caso es la amplitud, quién en este caso es n medios, y quién en este caso va a ser f sub i mayúscula, o sea, frecuencia absoluta acumulada, menos 1, y quién va a ser la frecuencia absoluta minúscula. ¿Listo? Entonces me voy a la imagen acá, límite inferior va a ser 60. La amplitud, vuelvo y repito, es una diferencia o resta entre el límite superior menos el límite inferior, o sea, 75 menos 70, menos 60, perdón, 75 menos 60, y pues al hacer la resta me doy cuenta que la amplitud sería igual a 15. N medio ya lo tengo aquí en la posición que viene a ser 15. Frecuencia absoluta acumulada anterior. Entonces, si esa es la frecuencia absoluta, que sobre esa estamos trabajando la mediana, la frecuencia absoluta anterior sería f sub i menos 1 sería 4. 4. Y frecuencia absoluta, tal cual, en este caso sería, estoy trabajando sobre esa, la frecuencia absoluta sería 11. Listo, 11. Listo, chicos. Ya nosotros identificando estas variables, empezamos a reemplazar y a resolver. Entonces, mediana es igual al límite inferior, que sería 60, más la amplitud, que sería 15, abro paréntesis, factor de 15, que sería n medios, 15, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior, que sería 4, sobre la frecuencia absoluta, que sería 11. Ok, entonces la mediana, que es el dato medio de los datos, valga la redundancia, es igual a 60 más 15, abro paréntesis y resuelvo esto como me da. A 15 le quito 4, me quedaría 11, y 11 dividido entre 11 me daría 1. ¿Listo? Primero resuelvo esto que está acá, y luego ahí sí, estos dos se multiplican, y por último se sumaría. Entonces voy a aplicar acá la multiplicación. Mediana sería igual a 60
más, en este caso 15 por 1 me quedaría 15. Se suman estos dos que están acá. Y me quedaría que la mediana va a ser igual a 60 más 15 me daría 75. Listo, chicos. Ese sería todo y ahí calculamos la mediana. ¿Qué quiere decir entonces la mediana? Que más o menos los estudiantes o el chico utiliza 75 minutos para poder estar o ha utilizado internet. ¿Listo? Si se dan cuenta, está casi similar lo que es el promedio y la mediana. Ahora nos vamos con la moda. Tercero. La moda. La moda para datos agrupados se identifica con la letra M mayúscula y la O minúscula. Y es casi una misma ecuación a la mediana. Entonces vamos a utilizar, la moda es uno de los datos que más se repite. Entonces, la moda sería igual a el límite inferior más la amplitud, ¿sí? Abro paréntesis y aquí, ojo con esto, frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta anterior, dividido en este caso entre la frecuencia, voy a abrir aquí paréntesis, la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta anterior más, en este caso, la frecuencia absoluta, Virgen Santísima, más la frecuencia absoluta posterior. ¿Listo? Cierro, voy a extender un poquito aquí esto y quedaría elevado a todo esto. ¿Listo? Voy a mirar un momentico cuánto tiempo vamos. Vamos 12 minutos en el otro video, entonces les explico